Soy la persona encargada del ministerio aquí en Houston. Bueno, exactamente es en Katy, Texas. Iniciamos hace 7 años y les quiero compartir acerca del llamado. Cuando Bertica me dice, Normita, ¿qué te parece hablar de eso? Es un tema que para mí ha sido muy interesante porque si yo no sé cuál es mi propósito, tampoco voy a saber cómo vivir mi vida, ¿cierto? Bertica, ¿puedo compartir pantalla? Sí, Ok. ¿Ven la presentación? sí, sí. Ok. Bueno, descubriendo mi propósito. Sí, Hice la señora. pregunta clave porque el lema de nuestro ministerio es Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esta es la versión completa. Y cuando yo empecé a mirar esta presentación y hacerla, descubriendo mi propósito, si ustedes ven en la pantalla, es como cuando descubren un tesoro, ¿cierto? Hay una brújula, hay como unas monedas de oro y se ve como si hubiera sido algo pues que encontraron pues al momento de naufragar en un barco. Y yo pienso que cuando nosotros descubrimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, estamos encontrando un tesoro. Lo más curioso es que cuando ayer Vertica predicaba de descubrir, de encontrar las perlas, no nos pusimos de acuerdo porque pues en hablar específicamente de que era encontrando como un tesoro, pero yo lo veía como Dios quiere hablarnos de que así como ayer se habló de que cuando yo empiezo a buscar, estoy encontrando esas perlas preciosas, en el momento que yo empiezo a descubrir y a buscar ese propósito de Dios, lo que yo estoy buscando es un tesoro para mi vida. Las preguntas que nos hacemos para empezar a buscar este propósito es ¿por qué estoy aquí? ¿No? Entonces tenemos esta imagen acá con un signo de interrogación y podemos preguntarnos ahorita, cada una puede decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué yo en ocasiones me siento confundida? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué siento que me estoy desgastando en cosas que no me ayudan a crecer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Estas preguntas en algún momento, y les quiero compartir como testimonio de cómo empezó Dios a hablarme acerca de mi propósito, de mi llamado, fueron las que me empecé a hacer tan pronto llegué acá a Houston, porque tenía unos planes en mi mente, yo quería hacer muchas cosas, pero los planes de Dios son mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando empecé, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y empezó ese versículo, de verdad que este versículo para mí fue muy clave, que el Señor cumplirá su propósito, pero yo le preguntaba a Dios, pero ¿cuál propósito si yo no sé cuál es el propósito? Y dice que no abandona la obra de tus manos, pero Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres para mí. Y empecé a orar, empecé a decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y empecé a pedirle al Señor que me mostrara cuál era el propósito de Dios para su vida. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que preguntarme? En ocasiones yo me estoy desgastando en cosas que no me ayudan a crecer. Entonces nos pasa como ese hámster. Entonces ruedo y ruedo y ruedo, pero definitivamente no estoy avanzando hacia ninguna área que yo quiero avanzar y que Dios me quiere llevar. Y eso hace que yo me desgaste, que yo esté cansada, que yo esté como que diga, bueno, pero es que, por ejemplo, podemos decir otro año más, ay, ok, 2025, pero si yo miro hacia atrás estoy como el 2020, 21, 22, o sea, no he avanzado. ¿Por qué no he avanzado? Porque todavía no sé cuál es mi propósito. Y quiero, esto es como una especie de estadísticas, cómo la ciencia, la psiquiatría, la psicología nos hablan de la importancia del propósito. Dios lo pone en la Biblia porque sabe que ese es el sentido del ser humano. Aquí hay unos estudios donde dice que las personas con un fuerte sentido de propósito tienen un menor riesgo de muerte por cualquier causa. Específicamente, el riesgo era un 15% menor comparado con quienes carecían de sentido de propósito. La falta de propósito está correlacionada con mayores niveles. ¿Cuáles son las enfermedades, digamos, como modernas de acá? Pues hablo de Estados Unidos y pues también lo veo en Colombia. Depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, ¿cierto? Estas son de las tres enfermedades que aquí se ven mucho en las estadísticas, aquí incluso la depresión. Acá uno va al médico y medio como que, ay, doctor, es que estoy como medio bajo de nota, automáticamente ya se lo están llamando, decirle, mire, usted está presentando síntomas de depresión, de ansiedad, le tenemos el medicamento. Eso se parte ya como si fuera del pozo. La Organización Mundial de la Salud dice que cada año más de 700.000 personas mueren por suicidio, aunque hay muchas causas, pero muchas de ellas se van a un factor en común, ¿cierto? ¿Cuál es? Una vida sin propósito. Y este psiquiatra, Víctor Frank, es un sobreviviente del Holocausto. Y él, entre todos sus estudios que él dice, él sobrevive porque siempre tuvo una mentalidad, yo voy a hacer algo.
Y eso hizo que él fuera con su mente, empezó a pensar de una forma positiva, renovando su mente, hizo que pudiera sobrevivir a esto. ¿Y cuál era la causa que él veía, pues como estuvo tanto tiempo ahí, que cuando las personas carecían de sentido era más fácil que se murieran? Entonces, mire cómo la ciencia respalda lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cierto? Y la respuesta es, voy a buscar el propósito de Dios en mi vida. Y aquí quiero hacer énfasis, es el propósito de Dios, porque muchas veces creemos que el propósito es lo que yo quiero. Cuando yo hago lo que yo quiero, estoy siendo voluntariosa. Ahorita, como nos enseñaba la doctora, cuando muchas veces me llamó mucho la atención cuando ella dice que en cuanto a temas de sanidad tiene que ver con liberación. Es cuando yo tomo la decisión, ¿cierto?, de que yo voy a vivir en obediencia. Y aquí ustedes pueden ver la imagen de una mujer, ¿cierto? Está pues súper ejecutiva, súper arreglada, como buscando, como mirando. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Voy a empezar a buscar el propósito de Dios para mi vida. Ahí lo puse en 4 pasos. Yo sé que hay muchos, pero hoy quise hacer como énfasis en lo que yo fui viviendo. Y el primero es empieza con la relación y no con la tarea. El segundo, busca en la palabra y la confirmación del Espíritu Santo. Tercero, reconoce tus dones y pasiones. Y el cuarto, obedece al llamado en fe. Vamos a empezar a desglosar uno a uno. Empieza con la relación y no con la tarea. ¿Qué es lo importante? Yo tengo que empezar a conectarme con Dios. Yo no voy a estar como que adelantándome porque ¿cómo voy a hacer lo que Dios me pide que haga si yo no lo conozco? Jesucristo siempre decía, yo hago lo que mi Padre me enseñó. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar ese propósito, pero de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en mi relación con Dios. El propósito de Dios en mi vida nace de mi identidad como hija de Dios. Esto es muy importante porque cuando yo empiezo a desarrollar ese propósito, tengo que saber quién soy. Si yo no sé quién soy, cualquier cosa me puede llevar y yo puedo pensar que ese era el propósito para mi vida o que supuestamente eso era lo que Dios quería. Y aquí hay varios versículos que quiero que cada uno de ustedes piense cuál de estos es lo que les llama más la atención, les toque y hagan un pantallazo y lo guarden como una promesa. Y Efesios dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Entonces, desde antes, ya Dios me había elegido para que yo viviera sin pecado. O sea, ya Dios tenía algo para mí. Y Dios me ama tanto que decide enviar a su hijo para que como yo perdí esa parte espiritual, para que yo pudiera ser adoptada como su hija. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar a la luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Entonces aquí estoy viendo, yo empiezo a tener una identidad con Dios, ¿cierto? Yo no estoy diciendo, bueno, esta es la tarea clara que tengo, sino que empiezo a conocer a ese Dios. Y dice el versículo, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado. Cuando yo estoy en pecado, y mire que se conecta mucho, estaba tomando nota de lo que decía la doctora ahorita, el pecado es el que me hace vivir a mí en derrota. El pecado es el que me hace vivir a mí con una vida que no es la que Dios quiere. Como ella nos explicaba, si yo no decido perdonar, yo soy la que me estoy afectando y no le puedo estar echando, no puedo estar toda mi vida siendo víctima y víctima de lo que pasó. Yo soy la que tomo la decisión. Porque Dios dice que Dios a mí me perdonó y me sacó de esa oscuridad del pecado. ¿Cuál oscuridad? De que yo tengo que perdonar. ¿Para qué hago yo esto? Y me hizo entrar en su luz maravillosa, para yo poder vivir y habitar en medio de la luz. Antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Cada una de nosotras estamos en este momento, Dios nos llama que podamos predicar hacia otras personas, hacia otras naciones, que podamos tener ese llamado, porque muchas veces nos estamos limitando que el que es el profeta es la pastora, la que dirige y como que esa tarea no me toca a mí. No, Dios no dijo solamente para los pastores, es un llamado que tenemos todas nosotras. Ahora vemos que no es que yo empiece con la tarea y quise hacer un énfasis en la vida de David. Como sabemos en la historia, David fue ungido por rey, ¿cierto? Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y echa el aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. O sea, ahí fue elegido
es ungido David por rey. Inmediatamente no se convirtió en rey. Empieza un proceso que Dios va aparejando las cosas. Cuando ya él tiene un momento que se enfrenta con el filisteo, mire este versículo que dice, si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. O sea, ya David conocía el poder de Dios antes de. Y David, pues según la parte histórica, se habla que él fue como 10, 15 años después fue que se fue a ser rey, que lo nombran ya rey, porque si vemos las citas primera de Samuel 17 y luego él es coronado como rey ya de todo Israel. En segunda de Samuel 5 dice, de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron como rey de Israel. Entonces, David no fue que dijo, ya voy a ser rey, ¿cierto? Porque él tenía la unción. El profeta Samuel fue, lo ungió, y él no se paró otro decir, bueno, yo ya soy el rey porque a mí ya me ungieron. No, él no se adelantó a la tarea. Él fue paso a paso conociendo, fue paso a paso viendo las victorias. Vemos que lo persiguieron, que lo traicionaron, o sea, vivió todos los episodios, pero él cuando ya fue a ser rey, ya Dios había hecho muchas cosas en la vida de él. Entonces muchas veces nosotros nos afanamos como que, Señor, ¿cuál es el propósito? Y arrancamos porque queremos es trabajar ya en lo que supuestamente nosotras creemos que es con un llamado, pero hay que dar tiempo para yo tener esa relación con el Señor. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo hago? Y esto es una frase que me parece muy interesante. Empieza a conocer al que hace el milagro y después recibes el milagro con el talento. Entonces, yo no voy a estar buscando de Dios como Señor, por favor, deme, sino que voy a empezar a tener esa relación con Él. Voy a empezar a conocerle, voy a empezar a conocer sus pensamientos, voy a empezar a escudriñar la palabra, voy a empezar a sentir esa paz que sobrepasa todo el entendimiento y después voy a recibir el milagro con el talento. Cuando Dios dice, ok, esto es lo que yo quiero. Y los versículos, cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, dicen, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Cuando yo empecé en este tema, pues yo ya venía convertida desde Colombia con el tema del ministerio, pero pues como muy de ladito, ¿no? Y yo empecé, bueno, Señor, yo sé que tú tienes un propósito. Y para mí fue muy interesante empezar a orar el Salmo 138. El Señor cumplirá su propósito. Señor, ¿cuál es tu propósito? Y empecé a orar, empecé a buscarle más. Dije, Señor, yo te he visto, yo he visto la mano de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y empecé como a deleitarme y está lo del Salmo 37 que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces empecé a tener ese tiempo que a mí ya me nacía hacer las cosas para Dios porque es algo que Dios pone como una pasión. Así les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán. Muchas veces nosotros podemos decir, ah, pero es que yo ya le oré a Dios por mi propósito hace 10 años. Pero la Biblia dice, siga buscando y encontrará, siga llamando y la puerta se le abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. O sea, Dios está siempre con la mano extendida para nosotros, para que nosotros empecemos a conocer de ese Dios vivo. El segundo punto es buscar en la afirmación en la palabra de Dios. Yo ya empiezo a orar, ¿cierto? Como para que ustedes empiecen como a previsualizar. Voy a empezar a orar, Señor, yo sé que tú tienes un propósito en mi vida, yo sé que tú me creaste. ¿Cómo voy a empezar a desarrollar ese propósito? Porque yo sé que yo soy una hija de Dios, que Dios me ama y que Dios tiene un plan para mi vida, ¿cierto? Ahora voy a decir, bueno, Señor, ¿eso está acorde a tu palabra? Por eso es tan importante buscar y leer la palabra. El Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios tiene muchos consejos, muchas promesas. Bueno, a mí me gusta memorizarla y muchas veces hay tantos consejos que nos dice la Biblia que si nosotros los atendiéramos no nos meteríamos en problemas. Uno de esos, así como para uno decir, wow, ¿qué dice la Biblia? No ser fiador de alguien. Y muchas veces nosotros como que pensamos, no, pero alguien nos pide el favor y cuántos hemos escuchado los casos de lo que pasa, que se pone fiador, pero es que la Biblia no lo viene diciendo, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a conocer la palabra de Dios, voy a empezar a confirmar cuál es el llamado que Dios quiere para mi vida. Y el versículo de Deuteronomio Dios dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Mi propósito tiene que estar atado
a que yo, como soy una hija de Dios, yo le amo y yo voy a servir, como dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí ya empiezo a buscar, ese es el propósito de Dios para mi vida. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo sé que todas hemos escuchado la gran comisión, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se queda ahí. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. Entonces, la gran comisión, mi llamado principalmente es a ser discípulos, pero no solamente yo hago un discípulo y luego suelto, no. Voy a enseñarle. Pero ¿cómo hago yo para enseñarle algo que yo no sé? Esa es cuando yo empiezo a compartir, pero yo no tengo ni idea. No, como yo ya conozco al Padre, como yo ya conozco la palabra, como yo ya tengo una relación cercana con el Padre, yo le voy a poder enseñar a los nuevos discípulos lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si ustedes recuerdan en la Biblia, cuando Jesús hacía un milagro, ¿qué les decía? A muchos les dijo, vaya y le comparten a sus familiares, porque debemos de compartir nuestros testimonios. No hay cosa más linda que yo pueda compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y no solamente tenga que contar los testimonios de los demás. Dios es un Dios vivo. Entonces, yo ya empecé a orar, ¿cierto? Señor, ¿cuál es tu propósito? Ahora tengo que empezar a alinear. Ese propósito tiene que estar con obedecer a Dios, con compartir su palabra, ¿cierto? No se me va a salir de ahí. Este propósito, cuando Dios nos pone a sentir, no va en contra de las enseñanzas de la palabra. Entonces, por ejemplo, una persona puede decir, no, es que el Señor me habló que mi propósito es que abandone a mis hijos, abandone a mi esposo y que me vaya a predicar. Eso no está conforme a lo que dice la palabra, porque por eso es que hay muchas personas que forman falsas doctrinas, porque se les empecinó, tuvo un pensamiento y simplemente sobre eso empezó a crear y no lo puso alineado con la palabra. Y para eso vamos a esta cita en Tito que dice, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios. O sea, yo, usted, cada uno de los que estamos acá, cuando estamos a cargo de un liderazgo en la iglesia, en un ministerio, somos administradoras de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Ahí es cuando yo empiezo a ver para dónde va el propósito. Porque muchas veces cuando uno ya empieza a escuchar personas que supuestamente tuvieron unos llamados que no van de acuerdo a la palabra, porque son personas que son arrogantes, que se emborrachan, que son violentos y que son deshonestos con el dinero. Eso no va de acuerdo a la palabra. Dice, al contrario, deben recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Deben vivir sabiamente y ser justo. Tienen que llevar una vida de devoción y disciplina. ¿Cómo crece un llamado? ¿Cómo crezco yo en mi parte espiritual? Teniendo una vida de devoción y disciplina. Tengo que tener unos hábitos saludables espirituales. Yo no puedo tener como que, Señor, háblame y yo hablo la Biblia cada 6 meses. Y luego hacemos la pregunta, ¿por qué Dios no me habla? ¿Cierto? Y resulta que Dios lleva diciendo, venga, tengo tantas cosas para decirle la palabra para que pueda aplicar en la vida. Entonces tengo que tener todo eso, tiene que ir acorde. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Si viene alguien, ¿cierto? Y me dice, no, es que ese llamado que usted tiene no es porque es que no se debe predicar a las mujeres, sino solo a los hombres. Yo, como ya sé y conozco lo que Dios dice en su palabra, yo puedo decir, yo sé que eso está mal, ¿cierto? Porque Dios nos llama a nosotros a ser discípulos, no dijo solamente a los hombres. Pero muchas veces las personas no saben cómo responder. ¿Por qué? Porque no tienen en ese momento idea, porque como no leemos, no sabemos cómo confrontar, no sabemos cómo decir esto es lo que dice la palabra de Dios. Confirma con tu congregación. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces aquí Pablo le está dando esta carta a Timoteo, ¿cierto? Y le dice, no descuides el don. ¿Por qué? Fue impuesto a través de manos. Unas personas oraron por él, hubo una palabra de profecía. Cuando yo voy empezando a sentir que Dios me está hablando en el llamado, es importante someterme a una autoridad espiritual y decirle, mire,
estoy pensando esto, siento que Dios me ha mostrado, porque es que no somos llaneros solitarios. Entonces, estoy pensando en esto, estoy pensando, tengo un sentir de esto, y las personas, mis líderes espirituales, pueden empezar a guiarme y de esa forma, porque es importante compartirlo con el liderazgo, porque me estoy sometiendo, porque estoy sometiendo lo que yo estoy sintiendo en el espíritu a una autoridad espiritual. Por eso es importante, no es como que de la nada, y si ustedes se fijan, las falsas doctrinas empezaron porque no hubo nadie que le pidiera cuentas. Simplemente un día se levantó y empezó a decir esto y esto, y de esa forma fue que empezó a crear otras cosas que no son. Tercer punto, reconoce tus dones y pasiones. Aquí quiero que cada una de nosotras pensemos y les voy a compartir mi testimonio de cómo empezó como Dios ese llamado. Yo empecé como, bueno, Señor, tú quieres, el llamado que Dios puso en mi vida era trabajar con las mujeres. Yo pienso que el sentir estaba desde Colombia, solo que cuando yo llegué acá, pues como que Dios me llevó a una situación en la cual yo pude como ver esa mano de Dios y como Dios empezó, al principio empezó a aparejar las cosas hasta que Dios confirmó completamente el llamado. Y me di cuenta que eso era algo que a mí me apasionaba, que es algo que nos apasiona en un llamado, que yo lo haría gratis, yo lo hago gratis. Cuando yo estoy desarrollando mi don, cuando yo estoy desarrollando el propósito que Dios hizo a mi vida, yo no estoy pensando, venga, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cierto? Porque es algo que queremos hacer, porque primero que todo yo creo que Dios es el que provee para mis necesidades de una forma sobrenatural y lo ha hecho. Hasta el momento de verdad ha sido impresionante porque pues recién de que yo llegué acá, bueno, pensé, tengo que trabajar, tengo que, bueno, tenía muchos planes, pero Dios me llevó a la situación en que empezar y fue porque alguien, Dios en ocasiones usa personas, les voy a resumir un poquito el testimonio. Yo estaba pensando, bueno, Señor, como, y yo le decía a mi esposo, ay, es que yo quiero como un estudio de mujeres en la iglesia que íbamos, no había estudio de mujeres así como mucho. Y él me dice, pues, ¿por qué no te reúnes con las mujeres y haces algo? Pero pues como yo venía siempre que lo hacía Vertica, entonces yo decía, no, pero es que Vertica no está. Entonces, no, pues empiezas. Y yo como que bueno. Y en una reunión le compartí en un grupo y una argentina me copió de buena, me dijo, sí, dale, hacemos el estudio. Alborotó a todas las mujeres, pidió los libros y nunca empezó el estudio conmigo. Nunca porque fue que una cosa, fue que la otra, pero de ahí Dios fue poniendo paso a paso y Dios empezó a poner esa pasión en mí cuando yo empecé a darme cuenta cómo Dios respondió a la oración. Yo le venía orando, Señor, yo quiero cumplir tu propósito, pero Dios empezó a ponerlo en ese sentir. ¿Y qué era un sentir? Ir a ser discípulos a las naciones. Y empezamos con un grupo de colombianas, mexicanas, de Guatemala, y empecé yo a compartir esa palabra y fue algo tan bonito porque fue Dios diciendo, tú haz mi tarea, que yo me encargo de lo otro. Y quiero que veamos la historia de Pablo, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. Y guardaba las ropas de los que mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ese fue el llamado de Pablo. Usted no le va a predicar a los judíos, sino le va a predicar a los gentiles. Dios puso el sentir en mí, tú le vas a manejar un grupo de mujeres. Con todo lo que implica, ¿no? Porque pues no es fácil, no es que yo digo, ay, el Señor me dijo, este es el llamado y eso, mejor dicho, se allanó el camino y todo. No, empieza todo un proceso en el cual voy empezando a crecer y nos damos cuenta en la vida de Pablo que él lo tuvo tan claro y él no se desgastó predicándole más y más y más a los judíos. Él dice, ok, eso es lo que tú me llamaste, a eso voy. Y empieza a poner Dios ese sentir en su corazón. Dice Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire, nosotras tenemos que ver una cosa, irrevocable es el don y el llamado que Dios tiene para mi vida. Dios tiene un llamado para la vida suya, para mi vida, para la vida de cada una de nosotras. Y eso es algo que Dios lo va a cumplir. Y yo tengo que aprender a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Romanos 12 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones. Esto es lo lindo.
el llamado, el propósito que Dios tiene para mi vida es diferente al que tiene para alguna de ustedes. Acá en el ministerio, muchas mujeres empezaron en el ministerio, mujeres con proyección acá, y fue muy lindo ver cómo Dios las usaba. Empezaron a ser líderes en sus iglesias, a trabajar con mujeres, algunas empezaron a la enseñanza que no sabían que tenían el don, pero mire cómo Dios dice, yo voy a hacer la obra. Empezaron algunas incluso en la iglesia a dar las clases de inglés, en su iglesia también le dan a los niños, y es la forma en la que Dios nos quiere usar. Dios quiere usar a cada una de las mujeres que están acá y por eso dice que es diferente a los dones según la gracia que nos es dada. Algunas son profetas, ¿cierto? Y dice, úsese conforme a la medida de la fe. Otras el don de servicio, ¿cierto? La enseñanza, la exhortación, al que reparta, al que preside. Cada uno de estos dones que Dios nos dio a nosotras, esto es un llamado. ¿Para qué es el llamado? ¿Será que es para mí? Que veíamos en los versículos de antes, no es para yo enriquecerme, como vemos en las imágenes, es para ayudar a las otras personas. Ese es mi llamado siempre. Yo tengo que estar haciendo discípulos, que fue la gran comisión, y tengo que estar ayudando a las otras personas. El cuarto punto, entonces ya vamos viendo, ¿no? Yo le estoy orando a Dios, conozco de Dios, empiezo a sentir el llamado, ¿cierto? Me someto a lo que dice la palabra, ¿cierto? Y hago también me someto a la autoridad espiritual y empiezo, bueno, Señor, ¿qué es lo que me apasiona? Ya puedo tener ahí, digamos, como el panorama claro. Yo me puedo quedar con el plano ahí y nunca ejecutarlo, ¿no? Es como si yo voy a construir una casa súper linda, contrato a un arquitecto, me da un plano súper lindo, pero nunca lo llevo a cabo. El cuarto punto es obedece al llamado en fe. Esta imagen que ustedes ven aquí en la parte de abajo es como un camino nublado. Y nosotros cuando empezamos a escuchar la voz de Dios para el llamado, Dios no nos va a decir como la agenda uno, 2, 3, que va a ser en un mes, no, sino que Dios definitivamente es un Dios que nos sorprende siempre para bien. Y vemos en Génesis que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y se fue Abraham como dijo Jehová. Abraham obedeció, ¿cierto? Abraham no se puso, no, señor, pero espera un momentico, o sea, el GPS, para dónde voy a ir, cómo son los planes, no. Abraham inmediatamente obedeció. Y vemos lo que Dios hizo en la vida de Abraham. En Romanos 12 dice, amados los unos a los otros con un amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia. Entonces ahí es cuando yo obedezco en fe, ¿cierto? Voy a empezar a actuar. Entonces dice, en lo que a mí me gusta siempre el tema de la diligencia, porque así como el Señor Jesús le dijo a Judas, lo que va a hacer hágalo rápido, incluida su traición y su muerte, ¿cierto? Tenemos que ser diligentes en las cosas, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Mire que son varios versículos que vemos del tema de la hospitalidad. ¿Por qué es importante la hospitalidad? Porque yo puedo ser un canal de bendición para otra persona, yo puedo estar hospedando los ángeles y eso es algo que Dios abre la puerta para empezar a hacer cosas en mi vida. Porque si Dios me permitió tener una casa, me permitió tener cosas, qué bueno es poder yo compartirlo con las otras personas, ¿cierto? Ahí puede empezar mi llamado, porque en ocasiones pretendemos que es que no, es que yo no tengo el llamado a ser misionera en el África, es que Dios no te está llamando al África. Te está llamando a que empieces a dar un paso a la vez. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y si vemos acá una figura, cuando yo empiezo a trabajar en el llamado, no es en vano. Cuando empezamos en el ministerio acá, bueno, cada año ha sido un reto, cada evento que hacemos ha sido un reto, de verdad que ha sido de bendición, Dios ha tocado la vida de muchas mujeres, unas entran, otras salen, se mueven, pero vemos que ese trabajo no es en vano, porque yo sé que Dios ha hecho la obra en la vida de estas mujeres y va a dar fruto en el tiempo que ellas tengan. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar. Nosotros no elegimos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios me eligió a mí y eligió a cada una de las mujeres que estamos acá. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
para que todo lo que pidieres de mi Padre os se lo dé. Entonces, Dios me eligió a mí porque Él sabe que yo tengo el talento, tengo el don, tengo el llamado, tengo todo para hacerlo. El punto es, ¿voy a dar yo mi paso de obediencia? Quiero que retomemos aquí los 4 puntos. Entonces, empieza con la relación, no con la tarea. Empecemos cada una de nosotras a buscar más de ese Dios, conocer más de ese Dios, conocer, Señor, qué es lo que tú quieres para mí. De aquí pueden salir muchas mujeres que dicen, el Señor puso mi llamado a mí en ayudar a los huérfanos, a las viudas, en ayudar a los niños desamparados. Hay tantas cosas, de verdad, hay tanta necesidad en el mundo que nosotros en ocasiones estamos pensando solamente en nosotros. Señor, dame, por favor, dame, dame. Y se nos olvida que hay otras personas. El segundo, busco en la palabra y recibo una confirmación del Espíritu Santo. Voy a empezar a buscar y a decir, Señor, que se confirme. Yo sentí mi llamado confirmado con el versículo. El Señor cumplirá su propósito. Eso fue lo que Dios me dijo, aquí estoy yo y yo lo voy a hacer. Y el versículo no se queda ahí, dice, no desamparas la obra de tus manos. O sea, Dios no me ha desamparado desde que Dios dijo, tengo un propósito con Norma porque voy a hacer cosas grandes con las mujeres de Houston y necesito transformar la obra de ella. El tercer punto, reconoce tus dones y pasiones. ¿Qué te apasiona? ¿Qué harías gratis? Que no te estén pagando. Que tú dices, no, esto de verdad me apasiona tanto que yo lo hago gratis. No necesito que me paguen. Y el cuarto punto, si ustedes ven la imagen, obedece el llamado en fe. Esta mujer se está lanzando como al vacío. Ella no está pensando, mire, es que es esto, lo otro. Y muchas veces nosotros nos da ese miedo de dar ese paso de fe. Pensemos en Pedro, que Pedro fue el hombre que pudo caminar sobre las aguas cuando se bajó de la barca. Tuvo ese privilegio que sí, después se hundió, pero por lo menos ha sido el único hombre que lo ha hecho. Y bueno, y sin habernos puesto de acuerdo con Dios me incitó preciso ahorita, bueno, hace rato, a ver cómo ha sido Dios tocando y cómo inició este ministerio acá. Las primeras fotos, bueno, estaba en embarazo de mi tercera hija y cómo Dios, unas mujeres han entrado, otras han salido, otras se han quedado, algunas están con nosotros desde el principio. Y empezamos un grupo de mujeres, esto fue en el primer estudio, la primera vez que vino Vertica que hicimos nuestro evento. Luego tuvimos otro evento, lo hacemos casi que anualmente. La verdad es que sí intentamos hacerlo, por eso cada año solamente paramos en pandemia. Esta fue nuestra noche de gala. Fue una noche muy especial en la cual nos vestimos todas arregladitas, súper lindas, porque era una noche de gala para alabar a Dios. Era una noche de gala en la cual nosotros íbamos a glorificar el nombre de Dios. Esto fue un evento que hicimos en Monterrey. Entonces tuvimos nuestro primer viaje misionero a Monterrey. Fue algo muy lindo, se tocó la vida de muchas mujeres. De verdad que, bueno, por ahí veo a Aide que está conectada. Espero que algunas de las que están acá puedan venir al retiro que tenemos este año. Entonces, ¿cómo vemos cada vez que Dios va sumando? Este fue el evento que tuvimos el año pasado. Vinieron mujeres de Canadá, de Las Vegas, de Colombia. Y bueno, sí, ya está ahí nomás. No tenemos de otros estados. Entonces, bueno, había una que nos visitaba de Perú. Entonces, ¿cómo Dios ha ido sumando en cada evento lo que Dios quiere hacer? Hemos tenido retiro campestre, retiro en hotel, hemos tenido noche de gala, hemos tenido desayuno, hemos tenido ciclo de conferencias. Cada uno de estos eventos ha sido de gran bendición para nosotros, pero una cosa que yo veo acá en esto, en cuanto Dios me puso el sentir, es que actué. Y por eso a mí me gusta mucho como identificarme con Pablo, porque Pablo tuvo el sentir y de una vez fue diligente. Entonces, si Dios le está poniendo a ustedes, a cada uno de ustedes, un sentir de algo, seamos diligentes. Así como Dios le dijo a Pablo, váyase a predicarle a los gentiles y Pablo arrancó. Dios me puso el sentir a mí de trabajar con las mujeres y yo, bueno, Señor, aquí estamos, vamos a empezar a trabajar y Dios es el que se ha encargado de poner, añadir mujeres, unas se van moviendo, otras van llegando, pero yo sé que Dios va a seguir trayendo muchas mujeres al ministerio, mujeres con proyección, y va a ser algo de bendición para nuestras vidas. Y quiero que cada una de ustedes le tome un pantallazo a estos 4 puntos para que ustedes a partir de hoy, o sea, ya la semana entrante de septiembre, ustedes digan, yo quiero vivir mi llamado, yo tengo claro mi llamado. ¿Por qué es importante tener claro el llamado? Porque eso hace que yo tome decisiones en todas las áreas de mi vida conforme al llamado de Dios.
Yo lo tengo claro, el llamado con las mujeres, y eso a mí me ha permitido, a pesar de que, digamos, he tenido oportunidades de buscar trabajo, de hacer cosas, pero Dios me dice, lo suyo es esto, así como le dijo a Pablo, predíquele a los gentiles y yo hago el resto. Y eso me ayuda también a mí a tomar decisiones tanto financieras, de tiempo, de cada una de las cosas. Entonces, cuando ustedes tienen claro el llamado de Dios, les van a evitar tantos problemas porque yo creo que si ustedes miran atrás dicen, ay, yo por qué tomé esa decisión financiera, fue algo terrible para mi vida. ¿Por qué lo tomé? Porque no tenía claro lo que Dios quería para mi vida. Entonces, yo las invito a que ustedes a partir de hoy, acuérdense que la palabra de Dios dice, el que busca encuentra. Empiecen a decir, Señor, yo quiero hoy que tú me hables. De aquí van a salir mujeres que van a predicarle a los niños, que van a tenerle sentir con, con los huérfanos, con las viudas, con las personas que no tienen hogar, con tantas personas. Por ejemplo, que algo ha sido muy bonito es que del ministerio salieron dos, tres personas enseñando, dando clases de inglés acá y vemos cómo Dios hace la obra, porque hemos sido un canal de bendición para otras personas. Algunas personas han conocido de Dios a través de las clases de inglés, entonces Dios no va a parar con un propósito. Dios no dice, ay, bueno, ya hicimos dos cosas, nos paramos. No, Dios se va a extender y mientras que Dios se va extendiendo, va haciendo la obra en mi vida. Entonces, eso era lo que les quería compartir, queridas mujeres, y espero que para el siguiente Involúcrate podamos escuchar unos testimonios de cómo Dios le habló a algunas mujeres y dijeron, este es mi llamado, y seamos como Pablo, para los gentiles, muy para los gentiles y ya, no me pongo a cuestionarme tanto. Ok, Normita, gracias. La verdad, muy bueno saber que hay un propósito y hay un llamado en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios.